Vamos a hablar con la abogada María Gabriela Molina, ella es asambleísta por Manabí, miembro de la Comisión de Fiscalización, sobre el avance del juicio político a el doctor Pablo Celi. ¿Cómo está usted, asambleísta? ¿Sí me escucha bien? Perfecto, Jimmy. Buenos días para usted, para Omar, para Londra, para todos los ecuatorianos que hoy a través de este prestigioso medio de comunicación se conectan y me permiten realizar un informe de las gestiones que venimos haciendo en la Asamblea. Gracias. Pero sobre todo un fuerte abrazo desde Manabí, ¿no? Donde son muy queridos. Gracias, muy amable. Oiga, asambleísta, dígame, para estar más o menos al tanto de los plazos, yo no sé si exactamente ya ayer terminaba ese espacio que les daba la ley para recibir diferentes declaraciones, etcétera, etcétera. Y ya hoy comienza el proceso de la elaboración de los informes. ¿Es así? Así es. Bueno, como usted conoce, la LOF fue reformada el año anterior, lo cual ha permitido que los plazos ahora sí en un juicio político sean expresos, sean cumplidos y el rol fiscalizador también pueda cumplir su debido proceso. Antes estos juicios quedaban prácticamente en un congelador. Lo que sucede, por ejemplo, dicho sea de paso, con el juicio, los 5 pedidos de juicio político contra Richard Martínez, que como fueron puestos cuando todavía no se contaba con estas reformas a la ley, todavía están reposando ya 10 meses en el despacho de la Secretaría General de la Asamblea. En cuanto al caso de juicio político del señor Celi, ayer ha concluido el proceso de los 10 días que teníamos para el descargo de pruebas, donde han finalizado con la intervención del interpelante, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, pero también en este caso, del enjuiciado, el señor Pablo Celi de la Torre, quien ha comparecido de manera presencial ante la sala de la Comisión de Fiscalización. A ver, algo que les haya llamado la atención, que les haya sorprendido. Bueno, no sorprende siempre que una persona que es enjuiciada políticamente diga que es un perseguido político. No eso. Pero en términos generales, ya que su partido es el que impulsó este juicio, mi pregunta es, ¿considera usted que sí se han dado, sí se reunieron pues las pruebas suficientes como para que esto termine probablemente en la destitución del doctor, bueno, no es la destitución, ¿no? Sino la censura del doctor Celi? Mire, hay muchas cosas que precisar, pero sobre todo, y la más importante, es que esto es un juicio político, donde la comisión, la asamblea va a resolver de acuerdo a las responsabilidades políticas que desprenden del incumplimiento de funciones de cualquiera de los imputados. Esto lo debo de aclarar porque el señor Celi ayer acusaba de que el interpelante más bien buscaba la nulidad de sus actos, la responsabilidad civil y penal, y esa no es la competencia de la asamblea, ¿no? El Código Orgánico Administrativo claramente dice cuándo son los actos nulos y cuándo no. Es una competencia que no la tiene la asamblea, que la tiene la justicia ordinaria. Sin embargo, es importante mencionarle a todos los ecuatorianos que dentro de las 67 comparecencias solicitadas por esta comisión han rendido versión tanto en comisiones generales como en comparecencias alrededor de 50 personas, entre ellos funcionarios, exfuncionarios de la Contraloría General del Estado, empresas relacionadas al desvanecimiento de glosas como representantes de Claro, como también han comparecido autoridades del CNE, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, y un sinnúmero de pruebas documentales y testimoniales que han aportado a esta sustanciación del proceso, lo cual nos va a permitir que dentro de 5 días, es decir, hasta el 31 de julio, nosotros podamos presentar un informe valioso con la generación de todas estas pruebas pues, que han sido parte de estas comparecencias para que la Asamblea pueda conocer sobre el archivo o si bien por la censura y el juicio político de este funcionario. ¿Y se ha podido establecer si efectivamente el doctor Celi asumió de modo ilegal el cargo de Contralor del Estado, habida cuenta que estuvieron en la comparecencia las personas que lo citaron, las personas delante de quienes rompió el documento, etcétera, etcétera? Yo sé que usted es juez en este caso, pero imagino que como asambleísta tendrá por lo menos una opinión del tema. Bueno, no puedo adelantar criterios, sin embargo, debo de referirme a lo que ha sucedido en estos 10 días. Es decir,
la asamblea de la Comisión de Fiscalización hemos conocido y hemos visto una acción de personal certificada por el secretario de la Contraloría General del Estado, por la señora jefe de talento humano, dos personas que el señor Celi también ha reconocido como ser los legítimos poseedores de ese cargo. ¿Y qué hemos encontrado? Por ejemplo, hemos encontrado la acción 913, la acción 914, la 915, que fueron firmadas por el anterior contralor en pleno uso de sus funciones y significan estas acciones de personal. Una, el cese de funciones del señor Celi como subcontralor. Otra, el encargo a la señora Chamón como su contralora subrogante. Y también hemos conocido sobre el acto donde se le notifica, que es el que todos conocemos por los medios de comunicación, el momento aquel que el señor Celi rompe un documento. Este documento pertenece a la acción de notificación sobre el acta de personal 914. Él ha reconocido que los funcionarios firmantes son los legítimos encargados de hacer estos actos administrativos. Sin embargo, pues él desprende que él cuestiona el hecho de que el contralor haya estado fuera del país y que de esa manera daba ciertas órdenes. Sin embargo, es un acto legalmente constituido, pues estas acciones de personales fueron firmadas mientras el señor Polit estaba todavía en el cargo y de manera presencial estaba también, obviamente, en el país. Desprenden muchas situaciones. Por ejemplo, el consejero Cabrera, vocal del CNE, él ha sido clarísimo en sus declaraciones y nos ha prestado como prueba documental, incluso ha contribuido a este proceso con la grabación de la resolución del CNE cuando el mismo vocal solicita una sanción para el señor Contralor por una interferencia en las funciones del Estado. Nos queda clarísimo que el artículo 16 del Código de la Democracia dice que ninguna persona extraña a los entes electorales puede tener una intromisión ni en los procesos ni en el funcionamiento mientras se encuentren en calendarios electorales. Y precisamente, tanto, por ejemplo, la orden, porque es una disposición así de cumplimiento estricta del señor Contralor al CNE, de la eliminación de ciertos movimientos políticos, como la destitución de los vocales del CNE, se dan dentro del periodo que ya estaba autorizado para el calendario electoral. Es decir, estábamos ya en un periodo electoral y el señor Celi inició estos informes, lo cual para los consejeros constituye un acto de interferencia de funciones, que es una de las causales. Hay que decirle al pueblo ecuatoriano que al menos son 6 las causales que mueven este proceso de juicio político, calificado ya por el CAL y que está en este momento sustanciándose en esta comisión. Tenemos 5 días para elaborar el informe, 2 días para que la presidenta de la Asamblea lo conozca y lo lleve al pleno de la Asamblea. Omar, por favor. Asambleísta, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Bueno, mientras se desarrolla el proceso político al señor Celi, el país se pregunta, ¿qué mismo está pasando en la Contraloría? ¿Está Céfala? ¿Sí está el señor Riofrío? ¿Van a poner a un suplente? ¿En qué mismo? ¿Qué queda con la Contraloría? Hay algunas personas inclusive que dicen que puede funcionar sin una cabeza. ¿Qué va a pasar con la Contraloría? Bueno, la situación, la crisis que vive la Contraloría General del Estado lamentablemente no es de estos días. Nosotros lo hemos venido denunciando ya 4 años. Precisamente estas subrogaciones cuestionadas de por sí, ratificadas por un Consejo de Participación Transitorio, que es prácticamente quien debió en su momento iniciar el llamamiento a concurso de mérito y oposición para poder designar a la autoridad de acuerdo como lo determina la Constitución. Que la autoridad sea posesionada por la Asamblea Nacional, por ejemplo, está formando que en este momento tengamos una parte de la institucionalidad como tal muy cuestionada. Hemos recibido exfuncionarios de la Contraloría General del Estado que han venido subrogando funciones por días, luego firman documentos, luego no se acuerdan. Esa también es una de la poca contribución que hemos tenido desde algunos personajes, funcionarios de Contraloría General del Estado, que no se acuerdan los documentos que firmaron, que precisamente contribuyeron para el desvanecimiento o la posibilidad de que se hayan podido desvanecer
direccionadamente procesos de responsabilidades civiles, administrativas, incluso penales, y de esta manera yo creo, mi criterio personal, que corresponde al Consejo de Participación Ciudadana poder darle una solución a la crisis que ahora vive la Contraloría General del Estado, porque ellos son el ente nominador, según usted, llamado a resolver sobre la institucionalidad. Según usted, asambleísta, la institución que debe pronunciarse en estos momentos es el Consejo de Participación y nombrar a alguien suplente. Mire, yo no sé si deba de nombrar a alguien suplente, pero debe de resolver la situación jurídica. Hay criterios, yo he escuchado muchos constitucionalistas que dicen que deben de aplicar leyes supletorias en cuanto a los temas de subrogación de funciones. Sin embargo, la Contraloría General del Estado tiene su propio manual, su reglamento para estos casos, y debe de ser una autoridad nominadora, que en este caso es el Consejo de Participación Ciudadana, quien deba de resolver de acuerdo a la normativa vigente. Abogada, a ver, yo doy por sentado esto, pero usted está ahí. ¿Va a haber los votos para censurar a Pablo Celi? Yo lo doy por sentado que sí. Me supongo que sí, pero usted me dirá, pues usted que anda ahí en los pasillos y está en contacto con los otros bloques. ¿Usted cree que habrá los votos? Que el juicio político de Pablo Celi haya llegado a la Comisión de Fiscalización es precisamente porque muchas fuerzas políticas dentro de la Asamblea así lo exigieron. De lo contrario, usted recordará el inicio de este proceso donde la comisión, una vez que asume las funciones como tal, no podía abocar conocimiento de nada porque no teníamos nada. Desde el despacho de la presidencia de la Asamblea no se nos hizo llegar ningún documento oficial de ningún caso. Y ante la presión que debo de reconocer ha venido de diferentes fuerzas políticas, es que es tramitado este proceso y es puesto a conocimiento de la Comisión de Fiscalización. Lo que no sucede, y voy a ratificarme nuevamente, con el caso de juicio político del señor Richard Martínez, que no es una solicitud, que son 5 solicitudes, y que lo realmente preocupante es que el señor está a 2 meses de cumplir 1 año fuera de funciones, es decir, 1 año en el que ya la Asamblea ya no va a poder proceder legalmente en cuanto a esas acusaciones. Perfecto. Ahora, abogada, las 2 últimas interrogantes de manera breve en honor al tiempo. 1, ¿qué pasó con el caso INA Papers? Yo recuerdo que la fiscal hace un mes dijo que se venía en sorpresa, que agarres el país, que vamos a hacer unas cosas que van a hacer temblar el país, y hasta el momento nada. ¿Qué ha pasado con el INA Papers? Nada, se lo recordábamos también a la señora fiscal dentro de las comparecencias. Nos supo decir que hay muchos temas reservados que no nos podía compartir, que no podían ser un aporte para nuestra mesa sustanciadora. Sin embargo, dentro de la agenda de la Comisión de Fiscalización está priorizado el tema INA Papers, y culminado este proceso también haremos llegar todos los oficios pertinentes a la Fiscal General del Estado para que responda sobre estos casos. Ahora, y la final, abogada. Ayer se conoció de la salida de Vanessa Freire, por lo menos de Fuerza Compromiso Social. No ha dicho si es que se va a separar de la bancada de UNES. ¿Ustedes tienen alguna noticia con respecto a eso? ¿Alguna posición personal con respecto a este comunicado que emitió en redes sociales? No tenemos claro, como se lo dice, el desprendimiento, si es de la bancada, si es solo del movimiento, si es solo de la dirigencia. Es lamentable porque es una compañera muy valiosa dentro del proceso. Sin embargo, respetamos su criterio en este momento. Entiendo, es normal cuando estamos a procesos de una convención que existan ciertas discrepancias, pero precisamente eso es lo que mueve un proceso democrático, ¿no? Que todos podamos tener la oportunidad de manifestar de nuestro sentir, en este caso de contribuir o de alejarnos, separarnos de una organización política. Perfecto. Bueno, gracias, abogada María Gabriela Molina, asambleísta de Manabí, miembro de la Comisión de Fiscalización. Buen día, abogada. A usted, Jimmy, un abrazo fuerte para Alondra, para Omar. Muchas gracias por permitirme este espacio de rendición de cuentas. Muchas gracias. 9 de la mañana con 30 minutos.